Buen día, mi nombre es Alejandro Julián Urias Luna y estaré presentando mi proyecto de cultura internacional de la clase Contextos Socioculturales de Negocios Internacionales de la Universidad Tec Milenio, Campus Cumbres. El país a investigar es República Popular China, y aquí tenemos uno de sus key facts, como es su capital Pekín, su ciudad más poblada Shanghái, idioma oficial que es el chino mandarín. Entre otros datos, tenemos su moneda que es el yuan. Sus principales ciudades, puertos y aeropuertos. Entre los aeropuertos tenemos el aeropuerto de Beijing, Shanghái Pudong, Shanghái Hongqiao, Hong Kong. Principales ciudades tenemos Pekín, que es su capital, Shanghái, que es la más poblada, y una de las más conocidas, Hong Kong. Entre los puertos está el puerto de Shanghái, Dalian, Guangzhou, Tianjin, Ningbo, Shantian y Xiamen. El turismo se ha convertido en un factor importante en la mejora de la competitividad internacional del país. El sector turístico ha crecido notablemente en los últimos años. En el 2007 suponía un 6.1% de su PIB y se estima que en 2020 contribuirá con el 11%. En 2010 China era el tercer país más visitado del mundo, con 55.7 millones de visitantes internacionales. Además, esta rama se ve muy beneficiada por el turismo nacional. En octubre de 2012, cerca de 740 millones de chinos viajaron dentro de las fronteras del país. China, el segundo país del mundo con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con 45, solo está de Italia. Entre los principales destinos turísticos destacan la Gran Muralla China, la ciudad prohibida de Pekín, el mausoleo de Qin Shi Huang, las montañas de Guilin y el río Yangtze, el palacio de Potala y el valle Yuzhaikou. Aquí podemos observar uno de los principales lugares turísticos, como la Gran Muralla, la ciudad prohibida y los guerreros de terracota, y una pequeña explicación de cada uno de estos lugares. Aquí podemos observar más lugares turísticos, las montañas de Guilin, el crucero por el río Yangtze, las grutas Mogao en Dunhuang y el palacio de Potala. Y por último tenemos Yuzhaikou, la montaña amarilla, Guangshan y los jardines clásicos de Suzhou. Como los anteriores, cada uno con una explicación pequeña de lo que son. La situación política en la República Popular China se apoya con su teoría de poder que comprende tres ámbitos fundamentales: el partido, el ejército y el Estado. La jefatura del Estado corresponde al presidente de la República Popular China, mientras que el líder del partido es su secretario general y el líder del ejército es el presidente de la Comisión Militar. En la actualidad, estos tres cargos están ocupados por un mismo hombre, Hu Jintao. Esta tendencia a nombrar una misma persona por los tres cargos pretende evitar luchas por el poder que la estructura tripartita ha provocado en el pasado. De hecho, una de las luchas por el poder más emblemáticas de la historia de la República Popular se produjo en los años 1960, cuando Mao Zedong, como líder del partido, despasó del poder al jefe del Estado Liu Shaoqai, lo cual dejaría vacante el puesto de presidente de la República Popular hasta los años de 1900. Bajo la autoridad del presidente se encuentra el Consejo del Estado de la República Popular China, el órgano de gobierno. A la cabeza de este gobierno se encuentra el primer ministro, en la actualidad Wen Jiabao, que encabeza un gabinete con un número variable de viceprimeros ministros, 4 en la actualidad, además de numerosos ministros, mientras que la presidencia y el Consejo de Estado conforman el Poder Ejecutivo. El máximo órgano legislativo de la República Popular China es la Asamblea Popular Nacional, parlamento formado por más de 3.000 delegados que se reúnen una vez al año. Ambiente laboral. En China, en muchísimas oficinas se empieza a trabajar a partir de las 9 y la pausa para la comida empieza entre las 11:30 y las 12 del mediodía. Según las empresas, esta puede ser de 1 hora o incluso superar largamente las 2 horas. Según se trabaja en una empresa pública o en privada, se trabajan más o menos horas, por lo que la hora para salir del trabajo puede ir de entre las 5 de la tarde a las 7 e incluso a las 8 de la tarde, en caso de hacer horas extra. Las empresas abren todos los días de la semana y muchas de ellas abren desde temprano por la mañana, 7 u 8, hasta las 10, incluso las 12 de la noche. En España, las empresas no suelen tener cantinas donde los empleados puedan comer a mediodía. Sin embargo, existen, aunque sea un pequeño espacio donde pueden tomar el café o relajarse unos minutos, donde pueden debatir, etc. En China no se acostumbra a tener ese tipo de lugares, quizás se deba a que es común beber té o agua caliente mientras se trabaja. También es muy común tener cosas para matar la gana en la oficina,
Incluso en numerosas oficinas y negocios se come al mediodía en propio lugar de trabajo. El equivalente del descanso para el almuerzo es la pausa o pausas que se hacen para hacer ejercicio, estiramientos e incluso se puede tomar una siesta durante el mismo descanso. En China es usual hablar por teléfono con familiares y amigos en la oficina, usando un tono de voz alto e incluso comentar las vicisitudes personales con los compañeros. El lugar de trabajo es un lugar de socialización importante y la relación entre colegas puede fácilmente convertirse en otra amistad. En China existe una gran ambición para desarrollar negocios, para mejorar numerosos aspectos del ámbito laboral, lo cual ya no está frecuente en países desarrollados. Esta es una de las cualidades que más gusta acá a los empresarios españoles instalados en el sur de China, además de que los clientes chinos pagan dentro de los plazos estipulados, si bien hasta el último segundo todo lo negociado puede no haber decidido para nada. Cultura. Desde tiempos antiguos, la cultura china ha sido influenciada fuertemente por el confucianismo y las filosofías conservadoras. Durante gran parte de la era dinástica, la oportunidad de subir la pirámide social se presentaba al obtener un buen desempeño en el prestigioso examen imperial, cuyos orígenes se remontan a la dinastía Han. El énfasis literario de la prueba afectó a la presión general del refinamiento cultural de China, de modo que se pensaba que la caligrafía, poesía y la pintura eran formas de arte superiores a la danza o el teatro. La cultura china ha enfatizado constantemente un sentido profundo a historia y una perspectiva de introspección nacional. Los exámenes y la cultura de méritos aún son muy valorados en la China actual. Los primeros líderes de la República Popular China nacieron durante el orden imperial tradicional, pero fueron influenciados por el movimiento del 4 de mayo y las ideas reformistas. Buscaban cambiar algunos aspectos tradicionales de la cultura, como la tenencia de las tierras, el sexismo y el sistema de educación confucionista, al mismo tiempo que preservaban otros, como la cultura familiar y la cultura de obediencia al Estado. Algunos observadores vieron el periodo que siguió al establecimiento de la República Popular en 1949 como una continuación de la China tradicional de las dinastías, mientras que otros afirmaron que el mandato del Partido Comunista había dañado los cimientos de la cultura china, especialmente por medio de movimientos políticos como la Revolución Cultural de los años 1960, donde destruyeron muchos aspectos tradicionales de su cultura y los denunciaron como retrógrados y dañinos, o vestigios del feudalismo. Muchos aspectos importantes de la moral y la cultura china, como el confucianismo, el arte, la literatura y las artes escénicas como la prueba de Pekín, fueron alterados para cumplir las políticas del gobierno y la propaganda de aquel entonces. Religión. La Constitución garantiza la libertad de culto, aunque las condiciones religiosas que carecen de aprobación oficial pueden ser sujetas a persecución del Estado. Las estadísticas sobre la religión en China varían. Una encuesta de 2007 encontró que 31.4% de los chinos mayores de 16 años tienen una religión, mientras que un estudio de 2006 hizo el mismo hallazgo en un 46%. A través de milenios, la civilización china ha sido influenciada por varios movimientos religiosos. La Sanjiao, tres doctrinas o tres religiones de China son el confucianismo, el budismo y el taoísmo, que históricamente han tenido un impacto importante en el desarrollo de la cultura china. El sincretismo de estos tres sistemas de creencias, a menudo en forma de tradiciones religiosas populares, aún es un fenómeno común en China. La educación, desde 1986, es obligatoria y comprende la educación primaria y media, que juntas totalizan 9 años. En 2010, cerca del 82.5% de los estudiantes continuaron su educación en sus escuelas secundarias. El Gaokao, el examen nacional de admisión a la universidad, es un prerequisito para entrar a la mayoría de las instituciones de educación superior. En 2010, 27% de los graduados de la escuela secundaria continuaron con la educación superior. La orientación vocacional está disponible para los estudiantes de nivel secundarios y terciarios. En febrero de 2006, el convenio se comprometió a proveer de forma totalmente gratuita los primeros 9 años de educación, incluyendo el libro de texto y las colegiaturas. La inversión anual de educación pasó de menos de $50.000 millones en 2003 a más de $250.000 millones en 2011. Sin embargo, existe una gran desigualdad en el presupuesto educativo. Por ejemplo, en 2010, el gasto anual de educación secundaria en Pekín fue cerca de $3.300 por alumno. En Wuzhou, una de las provincias más pobres, no superó los $530 por alumno. En 2012 se inscribieron cerca del 89% de los chinos de edad para cursar la escuela secundaria. Para 2007 había 396.567 primarias, 94.116 secundarias y 2.236 instituciones de educación superior. Idiomas. Los idiomas más hablados a la familia de lenguas sino-tibetanas, a menudo englobados bajo la administración de idioma chino. Este macroidioma está conformado por varios dialectos. Los más hablados de estos son el mandarín, hablado por 70% de la población, el wu, incluido el shanghainés, el yue, incluido el cantonés y el toisanés, el min, incluido el hokkien y el teochew, el shang, el gan y el hakka. Las minorías étnicas utilizan ampliamente algunas lenguas no idénticas como el zhuang, el mongol, el tibetano, el uigur, el hmong y el coreano. El mandarín estándar, una variedad de mandarín basado en dialectos de Pekín, es el idioma oficial de China y es utilizado como lengua franca entre las personas con distintos contextos lingüísticos.
Negociaciones en China. Hasta hace poco tiempo, China no ha sido un país en el que las relaciones comerciales se formalizan en contratos o legislaciones, sino en las relaciones y contratos personales, así como en la confianza entre las partes, el guanxi. Dos fases resumen este concepto. Primero nos conocemos, después podemos llegar a ser amigos, y si lo somos podemos hacer negocios. La segunda es, el negociador chino no hace negocios con quien no conoce personalmente. Viajar a China será imprescindible, y en más de una ocasión. Y aquí tenemos una breve explicación de más sobre negociaciones de China. Negociaciones. Suele ser habitual en las negociaciones que los chinos que formen grupos de personas, en donde en muchos casos será complicado discernir quién toma realmente las decisiones. Incluso pueden participar funcionarios del gobierno. Normalmente el equipo negociador chino está formado por un grupo técnico, recaban información y generan informes para sus jefes y comerciales. China se enorgullece de tener la única civilización que de forma continua ha perdurado durante más de 4000 años. Si esta cultura resistiera el avance de la globalización de la economía y la cultura y cómo afectará a la sociedad china es una incógnita que se despejará durante los próximos años. Sin embargo, el confucianismo, a pesar de no ser una religión formal, se practica de forma intensiva en China. Influye de una forma muy notoria en su cultura y en la forma de las negociaciones de los chinos. La doctrina del justo medio confuciana está presente en la forma de hacer negocios en China. En una negociación, mediación o intermediación, esta doctrina prevalecerá antes de que de acudir a los tribunales o firmar complejos contratos. Protocolo. Si se quiere ser respetuoso, haga una ligera inclinación del cuerpo para saludar sin ofrecer la mano. Ella probablemente al tener su mano. Ambas formas de saludar son correctas. Los países ricos, sobre todo el ámbito de los negocios, están occidentalizando muchas de sus costumbres. Y pues aquí tenemos un poco más del protocolo para hacer negocios, cosas que se deben hacer y que esto no se deben hacer al momento de estar negociando en un país como China. Y pues también una breve de las cosas que se deben tener en mente antes y después de hacer negociación. Aquí tenemos un poco más de protocolo. Pueden pausar la presentación para leer esta información. Aquí tenemos vestimenta y consejos para elaborar en China. También es un poco parecido al protocolo, pero aquí ya se habla más de cómo te debes de vestir, qué debes de llevar, o sea, en una entrevista que debes de tener puesto, cómo debes de actuar, etc. Aquí tenemos un poco sobre la economía china, de lo que tiene de PIB, si es lo que se pertenece a la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, y pues muchos movimientos que ha tenido durante su tiempo este país. Aquí tenemos ya un poco sobre sus relaciones económicas internacionales, o sea, qué tratado de libre comercio se cuentan en este país, con quién se tiene un tratado de libre comercio y pues con quién se hace más movimiento. Y pues para hacer un buen cierre, pues aquí tenemos unas fun facts. El calendario chino es de casi 2600 años de antigüedad y se basa en el siglo lunar. En la astrología china, los 12 signos del zodiaco chino están representados por 2 animales, es decir, la rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, oveja, mono, gallo, perro y jabalí, con cada animal que representa un solo año. El mandarín o el chino es también el más largo del mundo, utiliza continuamente el sistema de la lengua escrita. La bandera china actual fue adoptada en 1949, después de la revolución que llevó al aumento del poder comunista. El color rojo en la bandera representa la sangre derramada causada durante la revolución, mientras que la estrella más grande es un sinónimo de liderazgo y de las estrellas más pequeñas para las clases campesinos, obreros, burgueses y capitalistas. La Guerra Mundial de China es una de las mejores estructuras conocidas en China, también es una de las maravillas del mundo. El ejército terracota o de los guerreros de terracota es uno de los sitios más visitados en China, también se considera como una maravilla arqueológica en el mundo. Y tenemos algunos más, pero pues lo pueden ver. Así que pues esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y espero que les haya gustado. Hasta luego.